Hoy traemos a este episodio a un invitado, Óscar Rosa. Ahora mismo le saludamos, pero antes os contamos que es detective, que también tiene un podcast y que acaba de escribir un libro que se titula De Baker Street al Paseo de la Castellana, en el que habla de la historia y los servicios de los detectives privados. La detective y la periodista. El podcast de investigaciones de casos reales. Todo lo que vas a escuchar aquí ha sucedido con personas de verdad cuya identidad no se puede desvelar. Arantxa Busto es la detective y Vicky Pizarro, la periodista. Hola Arantxa, ¿qué tal estás? Hola Vicky, bien, ¿y tú? Bueno, déjame que demos la bienvenida a Óscar Rosa. Muy buenas, Óscar. Muy buenas, Vicky, muy buenas, Arantxa. Mil Hola, millones de Óscar. gracias por esta invitación que me hace muy feliz y estoy muy emocionado de estar con vosotras porque soy fan de vuestro programa y os escucho. Ole. Sí, estoy ahí atento cada vez que la suscripción me dice hay uno nuevo. Ahí estoy yo. Qué bien. Bueno, nosotras también felices y encantadas de hablar contigo. Tenemos muchas cosas que tratar. Bienvenido al podcast de La Detective y la Periodista. Oye, antes de empezar, sí quiero saber, Óscar, Arantxa, ¿vosotros dos os conocéis? Nos conocemos, sí. Lo que no me acuerdo es desde cuándo, pero Yo bueno, sí, ya. yo ¿Ah, sí. sí? Sí, además os va a encantar la anécdota. Pues mira, resulta que hace unos años descubro un artículo de una entrevista a una detective privado de finales de los años 60, que se llamaba Pilar Ortiz. Es verdad. Y entonces ella en la entrevista que le hacen presume de ser la primera mujer detective que hay en España. Y yo me pongo loco, Vicky. Ese tipo de situaciones, cuando leo eso, me emociona mucho. Y me entran muchas ganas de escarbar, de profundizar y de saber mucho más. Y entonces, quizás por precipitarme o intentar compartir ese hallazgo, yo comparto la fotografía de ella y pongo 4 líneas. Y en las líneas que pongo que ella es de San Sebastián. Y Arantxa, sin yo conocerla, tan solo posiblemente conocía su despacho, Detective Snore, que daba a me gusta y compartía muchas publicaciones que yo podía hacer y hacíamos mutuamente eso. Ella se ofrece voluntaria a intentar preguntar y hacer unas cuantas preguntas de quién podía ser ella. Y ahí ella me ayuda con una pista muy importante, y es que ella no es detective privado, Pilar Ortiz. Ella forma parte de una gestoría de cara a la galería, y esa gestoría hacía las funciones propias de investigación privada para algunos clientes. Y de ahí conozco a Arantxa y luego a partir de ahí pues empieza a surgir una amistad, tenemos amigos en común y bueno, tenemos ahí una conexión bonita entre nosotros como la que tienen los buenos amigos. Bueno, entonces Sí, fue sí. un inicio absolutamente profesional, ¿no, Arantxa? Sí, ahora me estoy acordando. Yo estaba pensando en cuándo nos habíamos conocido físicamente. Yo creo que fue en el 2019, que hubo un congreso de detectives en Málaga, y como Óscar es de Málaga y a través de esos amigos comunes, físicamente nos conocimos ahí. Pero es verdad que sí, el tema de Pilar Ortiz, cierto. Ahí fue de San Sebastián. Sí. Bueno, vamos a empezar con el libro. Arantxa, tú ya lo has leído, de Baker Street al Paseo de la Castellana. ¿Qué impresión te has llevado? Mira, siempre con lo que hace Óscar, y esto no es peloteo, me llevo la misma impresión. Divide su trabajo y en el caso del libro yo creo que es claro entre una investigación de toda la historia detectivesca, y es una investigación con muchísimo rigor, como siempre, y luego una segunda parte, he dicho 2, pero en realidad son 3, una segunda parte de nuestro marco legal en España y de cómo actuamos, que esto es importantísimo para dar a conocer la profesión y para que la gente que lee el libro o que escucha su podcast sepa o detecte cómo le podemos ayudar, ¿no? Y que vea ese marco legal y cómo nosotros resolvemos pues muchas situaciones. Y la última parte de contar casos, ¿no? Que además lo trata desde unas perspectivas muy diferentes, muchos tipos de casos, quiero decir, empresariales, familiares, de herederos, en fin, ahí hay un abanico muy amplio y me ha gustado por eso, porque está muy bien estructurado y toca estas tres patas. ¿Tú crees, Arantxa, que está pensado solo para que os divirtáis los detectives o es para todos? No, yo creo que Óscar, si no me corregirá, pero yo creo que su intención es divulgar a toda la sociedad
nuestra profesión, sí, sí. A nosotros, claro, nos gusta, es un libro ameno que dices, pues qué bien, ¿no? Y sobre todo la parte histórica, ¿no? De los inicios y tal, pero no, yo creo que su intención, Óscar, bueno, Ujú. una difusión más amplia. Cuéntanos, Óscar, ¿por qué decides empezar el libro? Pues el libro, Vicky, empieza hace 12 años y empieza con una investigación profundizando un poco en los orígenes. Cuando te hablo de los orígenes es cómo empieza la profesión en España. En España sabemos que empezó 50 años más tarde que en países como Estados Unidos y Francia, que son la cuna de la investigación privada. Y en España podemos decir que es el año 1875. Se sabe quién es el primer detective privado, pero yo quería saber más, quería saber el nombre de más agencias y empecé a elaborar un directorio, una base de datos que de momento solo tengo yo. Un directorio de esas primeras agencias de finales de 1800 y de principio de 1900. Pero mi mente está más enfocada en los informes comerciales y más en las investigaciones económicas que lo que es en sí la figura del detective privado. Claro que esos informes comerciales o investigaciones económicas también mezclo también a los detectives privados. Durante muchos años elaboro lo que es un manuscrito. Y ese manuscrito lo acabo hace 3 años y medio. Y ese manuscrito está pensado como un libro de ensayo pensando en los orígenes tanto de los detectives privados como de la investigación económica. Y ese manuscrito llega a manos de una agente literaria y esa agente literaria hace ver a una gran editorial como es Grupo Ariel, del Grupo Planeta, que se entusiasma con el libro. Y te hacen 2 propuestas, eso funciona así. Tú te dejas guiar un poco por lo que es una editorial y esa editorial lo que te dice es, Óscar, si sacamos el libro de investigación económica de informes comerciales tal cual está, es un café para muy cafeteros, es una frase de Vicky y Arantxa que se te clava un poco. Son muchos años Ujú. trabajando, muchas horas de insomnio, de fines de semana, y que te digan que tu manuscrito es un café para muy cafeteros, te duele un poco. Pero lo que me dijeron es, o si te parece, podemos adaptar esta versión y hacer una versión pensada para el público en general, para particulares. Y yo acepto el reto. Y dentro de ese reto, pues aparecen una serie de esquemas, aparece como un guión, como un índice, y sobre ese índice es sobre el que empezamos a trabajar. Dentro de ese índice yo pienso que va a ser aparentemente sencillo, porque pienso que puedo hablar de detectives por el mundo, que es parte de un trabajo que ya hago, por ejemplo, con el podcast, que podía hablar de personajes que ya he hablado en el podcast, y yo pienso que va a ser mucho más sencillo de lo que realmente luego me encuentro en 2 años y medio, que luego pues no es tan sencillo, porque tienes que hilarlo todo, contar un relato, el cómo lo cuentas no es fácil, y estoy muy contento con el trabajo y con el resultado. Entiendo que hay un trabajo entonces enorme de investigación previo que te habrá llevado a sitios insospechados. Me imagino que desde bibliotecas, archivos, lugares ocultos quizá. Todo lo que puedas imaginar. Hoy en día, si quieres investigar cualquier empresa, es sencillo. Te vas a un buscador o te vas a cualquier red social y puedes encontrar el nombre de una agencia, el nombre prácticamente con suerte, en LinkedIn puedes encontrar mucha información de un particular, de un autónomo, de un directiva. Cuando te remontas a hace 120 años o 140 años, el único modo es encontrarlo efectivamente en un directorio, en un anuario, en una guía, pero sobre todo en un anuncio de publicidad. Cuando encuentras el primer anuncio es lo que te va a dar la pista de una dirección, de los servicios, de quién es el que está detrás. Lo normal, estamos hablando de las primeras agencias. Los detectives privados siempre han estado vinculados con la discreción y con el anonimato. Luego no era sencillo que un director de una agencia expusiera su nombre y su apellido, principalmente porque esas primeras agencias en España están creadas por inspectores, ex inspectores o ex comisarios que en tiempos de jubilación o en tiempos de retiro o en tiempos de estar cesados, cuando entraba a lo mejor un gobierno y ese inspector, ese comisario no interesaba porque no era afín políticamente, era retirado. Y durante esos 2 años, hasta que venía el siguiente turno, hablo de turno del turnismo político, pues aprovechaba esa experiencia, esos contactos que tenía para ofrecer servicios particulares o servicios privados. Me gusta decir que de algún modo las primeras agencias lo que intentan es cubrir necesidades privadas de un modo privado, ¿no? ¿Has podido hablar con herederos? Es decir, ¿has obtenido información de los hijos
de algunos de esos personajes, llamémosle así? Todos y cada uno de los personajes que se tratan en el libro, he hablado con cada uno de ellos. He hablado con hijos, he hablado con nietos, o el caso, por ejemplo, de Enrique Cazanev, que es uno de mis favoritos, que en el año 1925, ahora hace 100 años, sacó el primer libro de ensayo, Detectivismo Práctico. Tenía incluso un programa de radio en Radio Nacional de España que se llamaba así, Detectivismo Práctico. En el año 25 ya hablaba de crímenes. En aquel tiempo, antes del año 51, un detective privado podía investigar crímenes y lo hacía de un modo no solamente para divulgar y difundir la profesión de detective, sino intentaba narrarlo de una manera como si fuera esos programas de crímenes, ¿no?, que vemos en las plataformas y que tanto le gusta a más de uno. Él no tenía hijos, no llegó a tener hijos, pero conseguía hablar con sus sobrinos, ¿no?, en este caso, que son abuelitos, imagínate, con 80 y tantos años. Bueno, para los que no somos detectives, vuestra profesión, lo siento mucho, pero está rodeada de un halo de misterio, de cosas emocionantes, de sentirte oculto y poder ver lo que hacen los demás, pero creo, Óscar, que en este libro precisamente lo que haces es derribar algunos mitos, ¿no? Sí, precisamente es derribar algunos mitos. Por ejemplo, parte de lo que he aprendido es que en la actualidad prácticamente los detectives privados no utilizamos disfraces. Otra cosa, Vicky, y los oyentes tienen que saber que otra cosa es que llevemos una gorra, que llevemos unas gafas de sol o una sudadera, te puede ayudar a pasar desapercibido por segunda vez o incluso por tercera cuando ya te han visto. Pero hace 100 años o hace 120 años los detectives privados teníamos que ir disfrazados. Hoy en día, cuando vamos por la calle, todo el mundo viste del mismo modo prácticamente, todos compramos la ropa en las mismas tiendas. Pero hace 100 años o 120 años, depende de tu estatus social y depende de dónde trabajaras, las personas vestían de un modo o de otro. No era igual que si vestías porque trabajabas en una fábrica, que si trabajabas como administrativo o trabajabas en una oficina. Entonces el detective privado tenía que disfrazarse para intentar camuflarse y no llamar la atención dentro de ese ámbito del cual estuviera investigando, ¿no? Y otra de las grandes sorpresas para mí de los mitos es que si cogemos hoy, si a Arantxa le decimos, Arantxa, ¿cuáles son los servicios que hace tu agencia? Y los comparamos con una tatarabuela de Arantxa que fuera detective privado, los servicios son exactamente los mismos. Sí. Bajas laborales, fraudes, informes comerciales, informes económicos, informes de rutinas de los hijos, informes de desconfianza de pareja, informe de búsqueda de herederos, todo es lo mismo. Lo único que cambia es, lógicamente, ha sido la tecnología, que son herramientas que nos ayudan a llevar a cabo esa investigación, ¿no? Bueno, uno de los apartados que supongo que Arantxa habrá disfrutado mucho también es el de los casos reales, ¿no? Porque, como hacemos nosotras en nuestro podcast, contamos a las personas que nos escuchan pues esos casos que Arantxa ha investigado, y tú haces una exposición, me imagino que de los más impactantes que has vivido en tu carrera, ¿no? Me he ido más al hablar de los servicios principales que se hacían antes del año 51, cuando se regula la profesión, y después del año 51. Y he intentado plasmar, basándome en todos los folletos que he ido comprando en tiendas de segunda mano y que he ido encontrando, plasmar casos que he encontrado en entrevistas o que ellos mismos en entrevistas han ido contando. Son los casos que he puesto. Cuando nos vamos a la actualidad, en muchos de ellos sí he podido disfrutar adaptando casos reales que yo haya podido ser testigo, ser protagonista, adaptarlo lógicamente cambiando pues el nombre del cliente, el nombre del investigado o la ciudad. Soy de los que pienso, me encanta cuando en Estados Unidos vemos las películas y vemos una charla de alguien que dice: la empresa Williams S.A. contrató a un detective privado que se llamaba Antonio Torres, porque cuando lo cuentas de ese modo y lo cuentas en modo de relato, el público que está delante creo que lo entiende mejor. Y entonces, con pocas palabras, porque no hay que ser tampoco no hay que ampliarlo demasiado, pero he jugado mucho con nombres de ficción, con ciudades, con nombres de empresa que posiblemente ni existen, pero que creo que es el modo perfecto que el que lo está leyendo dice: ya entiendo lo que hace un detective privado, ahora lo entiendo. Bueno, Arantxa, nosotras también de vez en cuando ponemos nombres falsos. Bueno, ponemos Sí, nombres, claro. no falsos, sino le damos nombre, Eso es. o citamos una población, aunque no sea esa, para que la gente pues ubique y darle esos visos de realidad. Nos tienes que contar un caso. Le hemos pedido a Óscar que escoja uno que a él le pareciera, y ha escogido uno que hace referencia a una familia.
una madre, una hija y una nieta. Unos problemas de adicciones de la madre, una niña desatendida y una pareja tóxica que empeora la situación. Solemos empezar con una pregunta. Óscar, ¿cómo te llega a ti este caso? Este caso me llega a través del abogado de la abuela. Vamos a hacer una especie como de pirámide. Hablamos de una abuela, la hija y la abuela de la nieta, digamos, que sería la última en cuestión. Y todo me llega a través de un abogado que, de algún modo, y lo que no sé cuál es el motivo, muchas veces debemos de preguntarle al cliente cómo has llegado hasta mí. Y en este caso no lo pregunté, pero me llega directamente a través del abogado. Y lo que me cita es directamente con ella en una tienda de moda. No olvidaré ese día, sobre todo el día en el que ella me cuenta o me expone lo que es la situación y el caso. Es muy curioso, y esto os lo he escuchado muchas veces en vuestros episodios. El cliente quiere contarte todo, y el cliente muchas veces te cuenta detalles que en realidad no son tan necesarios. Él quiere exponerte e incluso en ocasiones expande cierto tiempo contando cosas que a lo mejor no debería de tanto de contarla, pero me llega de ese modo. La exposición que me hace es que ella tiene una hija, la clienta, vamos a contar que puede tener aproximadamente unos 70 años. Ella tiene una hija de unos 40 y la nieta puede tener más o menos unos 10. Ella lo que me cuenta es que lleva 2 años que la que está atendiendo y la que está cuidando a la nieta es directamente ella. La que está en medio, que es la madre, ella se hace responsable y dice que es culpa de ella, la ha malcriado durante toda su vida, la ha convertido en una persona caprichosa, insegura, y dentro de esos caprichos, pues tiene 3 caprichos. Un capricho fue que se le antojó ser madre soltera y a través de una clínica especial consiguió quedarse embarazada. El segundo capricho o inseguridad es que su vida está destinada a beber alcohol en exceso y a consumir estupefacientes. Y el tercer capricho es que se encapricha de un hombre que no tiene nada que ver con ella, ni por estatus social, ni por educación, ni por modales. Dentro de todo ese panorama, la clienta quiere compartir conmigo además fotografías que no tiene ni por qué compartirlas, donde ella, el modo que tiene de presionar a su hija para que deje de consumir alcohol y que deje de consumir estupefacientes es fotografiarla y luego enseñar las fotografías. Claro, ella quiere compartir conmigo las fotografías y lo que ve realmente es muy desagradable. Puedes imaginar a una mujer de 40 años totalmente ebria en la cocina en posición fetal con una botella de alcohol y puedes imaginar cómo alguien puede beber alcohol hasta llegar el momento de decir me caigo porque no me entra ni una sola gota de alcohol. Y uno imagina y su cabeza empieza a pensar cómo alguien de ese modo puede cuidar de una hija. Cuando dices que cuentan cosas, ¿no? Y eso es verdad. Pero ¿no crees que hay una unión entre que el cliente nos quiere dar esa información, que para nosotros puede ser válida también, aunque en este caso que estás contando, que en el fondo es una tragedia esto, ¿no? Hay una parte también de desahogo, ¿no? ¿No te parece que ellos necesitan contarnos? Porque además, como somos desconocidos, pues es más fácil, ¿no?, que hagan esto. Y luego, no termino de... O sea, realmente esta mujer, ¿qué quería saber? Porque ella lo sabía todo, ya, ¿no? ¿Qué pretendía? Ella lo sabe todo. Ella lo que cree es que el detonante principal de la hija a la hora de consumir alcohol es los malos consejos y la mala compañía que le está haciendo su actual pareja. Que cuando ella describe a su actual pareja es como si fuera, ¿os acordáis los cómics cuando éramos niños que salían como estrellitas y calaveras de todo lo que Sí. expulsaba por la boca a la hora de describir a esta persona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ella me pide? Lo que ella me pide es poder demostrarle a su hija que esta persona que tiene como compañero no es el compañero ideal. De algún modo era abrirle los ojos. Porque aunque ella le dijera que es una persona violenta, que es un mujeriego, que ya había estado con otras mujeres, que tenía un montón de deudas, la abuela, mi cliente, lo que me pide es que contacte con las 3 exparejas que esta persona ha tenido, con la idea de entrevistarme con ellas y obtener una serie de referencias. Y que dentro de esas referencias ellas pudieran reconocer cómo acabó la relación con esta persona.
Como es una situación un poco especial, yo contacto con seguridad privada y les cuento la historia. Y ellos me dicen que sí, eso es, hay un interés legítimo, hay una justificación y es la clienta incluso la que me ayuda hasta llegar hasta ellas. Me dice los nombres de las parejas, ella intenta averiguarlo y yo me pongo manos a la obra, intento localizarlas y localizo a las 3. Y mantengo entrevistas con las 3. Y a las 3 yo les cuento la verdad. A las 3 yo les digo mi nombre, yo les digo que soy detective privado y les cuento el objetivo de esa entrevista y de esas referencias que yo necesito obtener. El objetivo, entonces, que tú les cuentas a estas mujeres es que ellas te cuenten lo malo que es este hombre. Eso es. Sin saber Ellas, si para de algún ellas modo, fue malo. Para ellas, las 3 están traumatizadas con este hombre. Ah, sí. Ah, vale. ¿Vale? Las 3 están traumatizadas con este hombre. Y las 3 sienten de algún modo empatía, no solo con la abuela, sino con la actual pareja que tienen. Claro. ¿Vale? Claro. Y es esa empatía o esas ganas de ayudarle o esas ganas de decir, espero que esto no le vuelva a suceder a otra mujer más. Entonces, ellas colaboran en facilitarme o en indicarme de algún modo, pues precisamente lo que la abuela quería escuchar, que era una persona violenta, que era una persona que no le gustaba mucho trabajar, que tenía deudas, que consumía estupefacientes, que bebía alcohol. Es decir, la persona no tenía una sola característica especial para que alguien se pudiera decir es el mejor compañero. No. Posiblemente daba con un tipo de perfil de mujer. No me cabe duda que podía ser ese modo. ¿Dónde me encuentro el inconveniente? Es que las 3 coinciden en lo siguiente. Esta información que te vamos a dar, claro, tú eres detective privado, ¿no? Sí. Y esto es totalmente confidencial, ¿no? Totalmente confidencial. Y esto lo va a saber solamente la mujer, ¿no? Sí. Esto no va a llegar hasta él. No, esto no va a llegar hasta él. Y yo me comprometo a eso, a que esta información, lógicamente, no va a llegar hasta él. Y yo hago el informe. Y lo único que yo camuflo en el informe es el nombre de quien me está dando la entrevista. Las preguntas. Yo hablo de expareja número 1, expareja número 2, expareja número 3. Yo no desvelo el nombre. Pero a lo largo que pasan los días, el cliente está muy contento con la información que le he dado. Muy, muy contenta. La clienta es la abuela. Tú le presentas ese informe Sí. Y ahí tienes esos 3 testimonios de la expareja número 1, 2 y 3. Supongo que por escrito, que no le puedes entregar ni voz ni vídeo de ellas. Eso es. Y la abuela dice, caramba, ¿ves? Yo tenía razón, este hombre es un Eso es. desgraciado, este es el foco de los males de mi hija, porque fíjate lo que ha hecho a estas 3 mujeres. O sea, ella se queda satisfecha con esa información. Ella se queda satisfecha, pero claro, ahora viene la segunda parte. Porque el objetivo de la abuela, de mi cliente, es ponerle el informe delante a su hija para que su hija diga, mi madre tenía razón, este hombre no es bueno para mí. Claro, eso es muy difícil en la vida. Cuando alguien está enganchado pues, a lo que sea, o alguien está muy enamorado de otra persona, es muy difícil que intenten abrirte los ojos. Los ojos se abren solos. Muchas veces no se abren porque te pongan algo delante. Pero además, como esta persona ya conoce el informe, que es la hija, y la mayor parte del tiempo está en un estado ebrio, ella transmite el informe, el contenido del informe, a su pareja. Y claro, la pareja que tiene, cuando ve el informe, que no sé cómo consiguen la copia del informe, o el ejemplar del informe que tenía el cliente, él ve expareja número 1, expareja número 2, expareja número 3. Claro, da igual el orden en el que estuviera. Ya, y los blanco y en nombres. botella, ¿no? Claro, él Claro. sabe de quién estoy hablando. Entonces, claro, A ti casi te dan un infarto, claro. sí, es de cuando las lo pocas veces supiste. donde uno sabe, se siente mal o decepcionado, digamos, a esas personas que habían querido colaborar conmigo a través de la empatía y querer ayudar a la otra persona. La cosa no llegó a más, porque claro, lo que es, no hay mucho más. Es decir, ahí vivimos en un país constitucional, gracias a Dios, y se pueden llegar a tomar medidas. Pero claro, el resultado no salió como yo quería que saliera. Ella no dejó a esa pareja, continuó durante varios meses y encima con el punto de que esta pareja sabía que es su madre, él ya sabía que no era el mejor yerno del mundo, eso sí lo tenía claro, pero lo que no quería, lógicamente, era
saber que detrás había una investigación de este índole, ¿no? Y bueno, y con otra consecuencia indeseada, y es que él se ha podido poner en contacto con sus ex para decirles, oye, ¿vosotras de qué vais? Que me habéis Yo estado lo sé a poniendo a través de parir. una, claro. Yo esto lo sé por una de ellas, que se pone en contacto conmigo, Vicky. O sea, él, Claro. la Sí, pareja sí, sí, de la madre, se pone en contacto con una de sus ex para reprocharle que hubieran hablado contigo. totalmente. Claro, y a ti te echa la bronca y te dice, pero Yo mi tú, teléfono, mi nombre, se lo dejé todo a ellas. Yo no camuflé mi nombre y les dejé mi teléfono por si acaso se querían poner en contacto conmigo, necesitaban mi ayuda, lo que sea. Y es él el que se pone o bien en contacto con las tres, pero conmigo al menos se pone en contacto una de ellas. ¿y qué te dice? Hombre, me dicen que esto no es lo que habíamos hablado, tampoco se lo toma tan mal. Son mujeres que después de la pesadilla que sufrieron continuaron su camino. Pero claro, de algún modo se sentían decepcionadas y eso lo captas a través de la energía cuando están hablando contigo. Estaban, lógicamente, decepcionadas por lo que había ocurrido, ¿no? Ellas no me hicieron prometer y jurar como si fuera un Boy Scout, pero sí que, por favor, esa información pues quedara de un modo íntimo y confidencial entre nosotros, ¿no? Esto nos viene muy bien al hilo de ese informe que nosotros emitimos, claro, queda en poder del cliente y específicamente cuando lo entregamos, en las cláusulas que ponemos, se especifica que queda en poder del cliente y que él es el responsable de la difusión que se haga que no sea adecuada, legalmente adecuada, ¿no? Porque si hay una, vamos a llamarla difusión judicial, eso probablemente se va a utilizar o no, como el caso de Óscar no se va a utilizar, pero que en cualquier caso si hay una difusión externa es responsabilidad del cliente. Esto es importantísimo reflejarlo, claro, porque me ha recordado, ¿no?, un poco a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué has escogido este caso? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Mira, Arantxa, cuando nos hacen una entrevista, lo habitual es que te pregunten cuál es el caso que más te ha marcado, caso que más te ha gustado, pero hace 3 semanas me preguntaron cuál es el caso del que más me arrepiento. Nunca me habían preguntado eso, ni siquiera me había planteado nunca cuál es el caso del que más me arrepiento. Y posiblemente ese es de los casos que más me arrepiento de haber escogido. Primero, de haberlo aceptado. Estoy seguro que si yo no lo hubiera aceptado, posiblemente otro compañero lo hubiera aceptado. Y quizás tendría que haber llegado a la misma conclusión de otro modo. Y no tanto entrevistarme con las tres. Y a lo mejor pues tenía que haber hecho otro tipo de investigación. A lo mejor hacer una vigilancia. Demostrarle que cuando no estaba con ella, pues a lo mejor iba a otro tipo de sitios distintos. O que ella conociera la realidad de esas rutinas y de esos hábitos que él llevaba cuando no estaba con ella, ¿no? Sí, porque igual una respuesta también podía haber sido a la abuela, ¿no? Mire, señora, su hija no le va a dejar a esta pareja hasta que ella quiera. Esa podría haber sido una respuesta y tú decir, Sí. con lo cual, claro, probablemente la señora se hubiera revuelto y luego es verdad que la otra opción es, a mí también alguna vez me ha pasado, ¿no? Acabas algo y dices, lo podía haber hecho igual de otra manera, hubiera sido distinto, sí. Sí, es que el cliente y el público en general lo que no sabe es que claro, uno lleva decenas, centenares de casos a las espaldas y que en muchas ocasiones es muy complicado clasificarlos, porque es que en muchas ocasiones cada caso es un mundo distinto, porque cada ser humano es distinto, tanto el cliente como el investigado en este caso, ¿no? Entiendo, por lo tanto, Óscar, que puede haber momentos o circunstancias en los que decís que no, que rechazas un caso. Sí, totalmente. Muchísimas veces y en muchas ocasiones tenemos que explicarle al cliente, y ahí también entra la empatía y la psicología, para explicar al cliente que tienes que hacer además una labor de consultoría, de explicarle realmente lo que hace un detective privado, y el detective privado, como ya habéis explicado varias veces, cumple una legalidad y tiene que haber una justificación legal para que el cliente pueda pedirte una investigación o un informe. Yo recuerdo un caso. Este me viene por un detective mexicano que es un colega y tiene un amigo y me pide que este amigo que está en España se quiere poner en contacto conmigo. Y claro, pues ¿cómo le vas a decir que no si hay un amigo por media? Resulta que este amigo que se pone en contacto conmigo está saliendo en la actualidad con una mujer. Esa mujer tiene una expareja, de la cual tienen 2 hijos en común. Pues la expareja, mexicano, está continuamente acosándola en las puertas del colegio. La insulta a las niñas, llama por teléfono,
no las deja en paz. Y este amigo del detective mexicano lo que se pone en contacto conmigo es para ver qué se me ocurre como detective privado para poder provocarlo de algún modo y que a él lo puedan expulsar de España. Y entonces él, claro, ante mi sorpresa, porque si os prometo que yo no lograba entender lo que quería exactamente que yo hiciera, fue muy claro, porque yo no lo entendía. Y a veces se me da bien leer entre líneas y otras veces no tanto. Y en esta ocasión era de las que no era capaz de leer entre líneas. Él lo que me decía es que pues le pusiera, por ejemplo, delante una bolsa pequeña de estupefaciente. Para no divulgar mucho esto, pues esa sustancia de color blanco que algunas personas utilizan para No se me sentirse... ocurre, no Bueno, se me ocurre. No, pues esto, por ejemplo, ¿no? Él me decía que le pusiera esto delante de algún modo y que justo en ese momento llamara a la policía. O que le pusiera algún tipo de caramelo en forma de deseo carnal de una mujer menor de edad que lo pudiera provocar para que luego hubiera una denuncia por medio. Todo eso eran ideas que el cliente, bajo mi atónito muy estilo momento, mexicano, ¿no? yo no daba crédito a lo que me estaba contando. Pues esto es lo que él me pedía, como investigación. Yo le intentaba explicar que esto como detective privado no lo podíamos hacer, que no había un interés legítimo, que no había una justificación, pero esta es una de tantas que tenemos que decirle a un cliente, lo siento señor, esto no se puede hacer, ¿no? Bueno, Óscar, tú también tienes un podcast, ¿verdad? Quiero que nos hables de él, bueno, pues cómo empezó la idea, cómo lo estructuras, qué significa para ti. Mira, tengo un podcast, Vicky, que se llama Historias de Detectives de Verdad. Y el podcast para mí era la evolución lógica de unos artículos que yo empecé a escribir hace como 15 años aproximadamente. Y hace 15 años empecé a escribir de manera mensual un artículo que se llamaba Detectives por el Mundo, en el que cada mes intentaba contactar con un detective de cada país para que me contaran pues cómo era la profesión en ese país, cuántos detectives había, cuáles son los servicios principales. Y luego, con esta investigación que hice para el libro, empecé a descubrir y a destapar muchos detectives que yo llamo detectives de leyenda. Son detectives, para mí, históricos. Digo de leyenda porque hay países donde los detectives privados están considerados como leyenda. Yo he sido muy de radio, quizás por la generación de la que soy. Yo sabía muy bien, antes de empezar el podcast, sabía muy bien cómo quería contarlo y qué quería contar. Eso lo tenía muy claro. A mí me faltaba la pieza clave y era técnicamente esto cómo se hace. Compras un micrófono y te pones en casa a grabarlo y tenía mis dudas. Os digo lo de la radio porque yo sí quería un programa de radio de los de siempre, con secciones, con carátulas que empezaran siempre del mismo modo, con el mismo saludo, la misma despedida. Y conocí a una persona en Sevilla, que es Javier Álvarez, que es el actual productor, digamos, del programa, es el que se encarga de coger el sonido, juntarlo, ponerle efectos de sonido. Y él me recomienda una tarjeta de sonido, un micrófono, y los 4 primeros episodios los grabo desde casa. Y a partir del cuarto, los grabo siempre en un estudio de grabación. Eso hace que la calidad del sonido sea excelente, algo similar a un CD. La elaboración del guión es lo que más tiempo me lleva. He llevado a hacerlo cada mes aproximadamente, quitando 2 momentos importantes de la vida en los que he estado un poco alejado del podcast durante algunos meses, pero cada mes es cuando lo grabo. Y cada guión del programa puede llevarme aproximadamente entre las 30 y 40 horas por programa, contando que cada programa puede durar entre la hora y media y las 2 horas aproximadamente. El programa hoy cuenta con muchas secciones, con varias secciones, cuenta con colaboradores a los que me encantaría que el podcast tuviera algún tipo de ingreso para poder remunerar, porque hay colaboradores, francamente, que son brillantes. Tengo un experto en cine, un criminólogo experto en cine, tengo a un periodista experto en la historia de detectives privados, tengo un detective que habla de inteligencia emocional, tengo a colaboradores que habitualmente acceden al programa y o bien dan un mensaje o me hablan de algo o con los que tengo una entrevista. Sigo teniendo el Detectives por el Mundo. Tengo la sección de personajes de carne y sabueso, en la cual intento rescatar la figura de un detective de leyenda, quizás un poco buscando algo similar a ese pasajes de la historia que hacía Juan Antonio Cebrián. Intento buscar más o menos ese tipo de perfil, ¿no? Y ponerlo para que el que lo escuche se pueda enamorar de ese personaje y diga, wow, me hubiera encantado conocerlo. Y siempre todo desde un punto de vista
que sea atemporal, es una de mis condiciones. No quiero hablar de algo que haya sucedido en la actualidad, porque pienso que el programa se puede escuchar en cualquier momento, ¿no? del tiempo. Está en un momento de creatividad alto. Estoy alternando un tipo de episodio en el que tengo yo más protagonismo y dedicado quizás a algo monográfico y hablando de un tema. Y el siguiente sigo con las secciones habituales. Teniendo en cuenta que sé cuál es la evolución lógica del programa, y la evolución lógica del programa es algo visual. Y irme hacia ese formato que es el que más se lleva, pero bueno, ahí estoy en las mismas. Estoy ahí como dándole vueltas del sé cómo quiero hacerlo, sé qué quiero hacer, pero tengo que buscar el cómo hago esto, ¿no? El El mundo salto, visual. el peligroso o ese salto al vídeo que tanto miedo Eso nos es. puede dar, porque, bueno, en el mundo del podcast es el gran debate, solo audio o audio y vídeo. Hay gente que está haciendo audio y vídeo y le va muy bien. Otros pensamos que el formato solo audio es la magia de la voz, es la magia de la imaginación, pero bueno, hay gente que también prefiere ver a las personas. Yo siempre digo también que el vídeo no es para todos, que hay mucha gente que cuando le ponen una cámara delante no se expresa igual, no está Sí, tienes tranquila, razón. no comunica de la misma manera, y en cambio con un micrófono sí se produce esa comunicación. Recuérdanos, Óscar, ¿dónde se puede escuchar tu podcast? El podcast lo podéis escuchar en cualquier plataforma. Durante un tiempo estuvo en iVoox, en algo que me propusieron que era iVoox Originals, y solamente se podía escuchar en iVoox. Ahora se puede escuchar en Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, en YouTube, en cualquier plataforma de podcast, ahí lo podéis encontrar. Bueno, yo quiero hablar con los dos también de cómo va la profesión, porque yo no sé si cada vez trabajáis más, menos o igual, o los casos son los mismos de hace 10 años. El número Bueno, digo. como ha dicho Óscar, eso te iba a decir, el número, porque temática, el número depende del tipo de caso, fíjate, ¿no? Pues últimamente lo que todos sabemos, temas laborales, está aumentando mucho. Y temas de familia también, custodias, ocupación de la vivienda. Yo creo que esos dos son un clásico que en los últimos años están en auge. Sí, Ujú. sí. Pero tenéis cada vez más casos, Óscar, en número de casos. Sí, yo te diría que en volumen de trabajo sí, al menos es lo que se respira cuando hablas con los compañeros. Se respira un aire de optimismo, en el sentido de creo que no hay nada mejor que alguien te pueda decir tengo exceso de trabajo o estoy bien de trabajo, porque durante otras etapas de nuestra historia he escuchado todo lo contrario. Y entonces nosotros somos una profesión que lo habitual y por nuestra costumbre cultural, el cliente suele acudir a nosotros, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo del dentista Carlos. El dentista está en su clínica y el paciente va a buscar al dentista, ¿no? El dentista no tiene que hacer una labor de dejar folletos en los buzones, ni de anunciarse en ningún sitio, ni de buscar el cliente. Nosotros tenemos detectives que el cliente viene a buscarlo. Cuando el cliente queda contento, se puede convertir en un cliente recurrente si es una empresa grande y te va a pedir trabajo, encargos al mes, ojalá. Y este cliente se lo va a decir a alguien que conoce, al igual que el dentista, y se empieza como a expandir. Y luego, pues creo que esta pequeña labor que hacemos, vosotras, por ejemplo, con vuestro podcast, ¿no? La detective y la periodista, o Daniel Fontanals, o hay varios detectives privados que no les importa el difundir, el divulgar la profesión. Creo que de algún modo esto ayuda a que también el cliente potencial del detective privado sepa qué es lo que hace. Si elegimos el perfil de oyente de la detective y la periodista, tengo la completa seguridad que hay un porcentaje de detectives, seguro, pero luego hay otro porcentaje muy alto de oyente que es amante de la novela negra, que es curioso, que les fascina la figura del detective privado, y esos son potenciales detectives. Cuando Arantxa cuenta un caso, no me cabe duda que alguien se siente identificado y dice, ostras, esto mismo me ha pasado a mí, ya sé lo que tengo que hacer. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Esa divulgación es importante. Hay muchas formas de hacerlo. Y ahora con las redes, pues por supuesto, ¿no? Muchas, variadas y cada uno con su personalidad. Pero para mí lo importante es
tener rigor, tener seriedad, hablar de nuestra profesión con naturalidad. Eso es lo que somos. ¿Cuántas veces tú, Óscar, también te habrá pasado que te digan, pero si eres normal? Pues sí, señor, señora, soy normal. No, y esto es importante que la sociedad lo conozca. Porque ¿qué os pasa cuando la gente, cuando le decís, conoces tú a alguien, yo qué sé, en clase de zumba o en donde sea, y tú a qué te dedicas? Te preguntan inocentemente y sueltas la Bueno, bomba. Yo a soy mí detective privado. Se para la música, de la, sí, de, sí, de la sí. clase de zumba se para la música. Sí, Así. a mí más de una vez estar, imagínate, en una conversación de 3 personas y no nos conocemos, ¿no? En un ámbito profesional. Y entonces una de ellas dice, pues no, yo me dedico a tal, entonces empieza a contar algo de su profesión, tal, muy bien. Y entonces en la conversación te dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo soy detective privado. Y a lo mejor ella está contando él una cosa interesantísima y se acabó, ya no cuenta nada. Porque al decir soy detective privado, ¿qué me dices? Entonces y yo me quedo con la pena de saber esa persona qué es lo que porque me está interesando mucho, y cuando ya termino y tal, lo digo así rápido, digo: "Bueno, ¿y tú qué?". Se corta. O sea, en cuanto tú dices: "Soy detective privado", la cara, ¿verdad, Óscar? Es, sorpresa. Sí, ¿Qué te me conviertes en dices? el monográfico de la Sí, tarde. totalmente. Tenéis razón en lo que habéis contado y yo creo, fíjate, Arancha y Vicky, que los tres somos más o menos de una misma generación y hemos visto cómo en la televisión, los detectives en los años 80, en los años 90, incluso hasta mediados de los años 2000, cada vez que salía un detective privado en la televisión, salía con la cara difuminada, vuelto de espaldas y la voz distorsionada. Y eso no ayuda a transmitir No, ni transparencia ni confianza. Teniendo en cuenta que somos una profesión, también tenemos compañeros que son recelosos de su intimidad y que piensan que por el hecho de salir en la televisión se acabó el trabajo. Y yo, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, cada vez que he leído una entrevista de un detective privado de los años 80, 90, todos coinciden en igual, en lo mismo. Y es que al día siguiente el teléfono echaba humo. Porque cada vez que alguien lee una entrevista o veía a un detective privado en la televisión, en una entrevista normal, sin la cara difuminada, había muchos espectadores o oyentes que decían, esto es lo que quiero. Entonces, se agradece mucho vuestra labor, la de Dani Fontanals, la de David Rodrigo con Gabinete Operativo Criminal, Detectives Saez o hay una Dramer, compañera, Dramer también. exacto, Grame, por ejemplo, que son y además, lo curioso es que ninguno de ellos en ningún momento dice, mi agencia se llama de este modo, contacta conmigo, este es mi teléfono. Ninguno de nosotros decimos en ningún momento cómo se llama nuestra agencia. Y eso creo que es de agradecer y lo que ayuda es eso precisamente, ¿no? A difundir y a divulgar lo que es la profesión. No os ocultáis y de hecho a nada que alguien os oiga a través de estos podcasts o de otros medios en los que últimamente, bueno, pues se os está viendo bastante, pues no tiene que hacer más que un Google con vuestro nombre y les va a salir inmediatamente la referencia de a dónde se tienen que dirigir. Óscar, lo tuyo viene de familia, porque padre y hermanos detectives. Entiendo que para ti es algo que lo has vivido desde casa, que era algo natural hablar de casos o así. Mira, Vicky, me encantaría decirte que sí. Y te voy a romper los esquemas. Soy el mayor de los 4 hermanos y mi padre es detective privado, licencia 116, más o menos como de finales de los años 70. Pero mi padre era más visionario y empresario más que detective privado. De hecho, mi padre, de modo de broma, siempre dice que se le escapaban hasta las abuelitas cuando la seguía. Y mi padre lo que fue era buscando información, base de datos, informes comerciales, etc. Y mi padre siempre lo que me inculcó es que yo estudiara dirección y administración de empresas, que estudiara en Estados Unidos, que adquiriera inglés, que me formara como futuro directivo de la empresa, que era parte de esos de esa presión que mi padre podía tener, que al transmitirle a un hijo, lo que muchas veces te lo transmite es una especie como de, no de trauma, pero sí de una responsabilidad, que lo que quiere es que un hijo, si se va a hacer responsable de una empresa con decenas y centenares de empleados, pues lo haga lo mejor posible. Y él me formó para eso, con dirección y administración de empresas. De hecho, soy detective privado con una licencia muy reciente, solamente desde el año 2008, por un momento de una situación crítica en la empresa, en la que la empresa se tiene que reconvertir en detective privado y los 4 hermanos nos reconvertimos y nos hacemos detective privado y al igual que reconvertimos en detective privado a muchos empleados que teníamos en plantilla.
Mi padre, cuando llegaba a casa, lo habitual no solía hablar de casos. Y luego, fíjate lo que te digo, Vicky, a mí no me gustaba especialmente Sherlock Holmes, ni me gustaban los libros de Agatha Christie. Sí, la serie de dibujos animados de Sherlock Holmes me encantaba. Yo era Vicky de El barco de vapor, me encantaba La historia interminable, La guerra de las galaxias, las películas de Indiana Jones, Regreso al futuro, porque tenía mucha imaginación. Mi cabeza estaba siempre creando un Playmobil, creando una ciudad, creando una película. Y cuando estaba en el colegio, estaba deseando llegar a mi casa para poner en práctica eso que había creado, eso que tenía en la cabeza. Luego, con esos puntos, ¿no?, que contaba Steve Jobs, luego vas descubriendo cómo los puntos se van uniendo y luego efectivamente todos los puntos se unen. La formación, el dar clase en la universidad, el dar conferencias, el conocer detectives alrededor del mundo, el formar parte de la asociación de detectives me ayudó a conocer el colectivo por dentro, el conocer otras asociaciones de directores de seguridad y luego al final, pues como nos ha pasado a todos, vas descubriendo cómo esos puntos le encuentras la utilidad, ¿no?, a cada uno de ellos. Oye, yo tengo una gran curiosidad. En todos estos casos que habéis investigado vosotros, ¿habéis llegado a pasar miedo? Yo miedo no, la verdad es que no. Cuando lo pienso, nervios, sí. Inquietud, sí. Pero miedo como para decir me paralizo, porque yo creo que el miedo paraliza, no. Yo no. Sí, yo te diría exactamente lo mismo que acabo de decir, Arantxa, es esa sensación. Luego cuando te paras a pensar y profundizas en lo que es el miedo, te dicen que el miedo como tal no existe, es como una inseguridad a lo desconocido. Pero sí sientes pues una adrenalina especial, el sudor frío y una vocecita que tienes que te dice quién te mandaba estar aquí o cómo has aceptado este caso. Porque, hombre, no es miedo, pero llamar a una puerta y no sabes qué te va a pasar cuando abren esa puerta, ¿no? O te metes en un edificio que está cerrada la puerta y tienes que esperar que el bloque se abra para meterte tú, para comprobar a lo mejor una dirección en un buzón o subir a la tercera planta en ascensor y llamar a la puerta y tú esperas que te va a abrir alguien, pero no sabes quién te va a abrir. No es miedo, pero es una sensación... ¡Buah! ¡Uf! Sí, sí. Digamos que la adrenalina está a tope, sí. Totalmente, sí, 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 Pero es lo sí. que os gusta, claro. Claro. Sí, eso Sí, te alimenta, te va alimentando. sí, Mm. sí. Oye, chicos, qué placer de conversación. Óscar Rosa, una maravilla haber contado contigo en nuestro podcast, un invitado muy especial. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos seguimos escuchando entre todos. Sí. Sí, gracias, Óscar. Me ha encantado este rato. Muchas Yo gracias. os doy las gracias a las dos, me he sentido muy cómodo en vuestra casa, me ha encantado. Y sabéis, cuando alguien va a una casa y queda muy contento, sabéis la frase que suele decir, ¿no? Ahora os toca a vosotras, venid a la Bueno, mía, cuando quieras. ¿vale? Así que ahí dejo la propuesta y buscaremos el modo de poderlo hacer. Venga, Muy perfecto. Un bien. abrazo, Óscar. Arantxa, agur. Encantada. Igualmente, abrazo Un de vuelta, muchas abrazo. gracias y un saludo. Adiós.